Luchando por la justicia. Tu asesor legal en radio. Soluciones legales para el día a día. De los especialistas a tus oídos. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio? Esperando que se encuentren muy bien y que estén teniendo un excelente viernes. Y pues bueno, hay que seguirnos cuidando frente a esta crisis sanitaria, que estamos en diferentes semáforos, pero bueno, hay que seguir con las medidas correspondientes. Y bueno, ya estamos terminando el mes de septiembre y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial que nos va a hablar sobre un tema muy relevante, que es la Constitución material. Y pues bueno, él es José Ramón Narváez, quien es investigador e integrante de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y también es docente en el posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues bueno, querido José Ramón Narváez, bienvenido a Luchando por la Justicia. ¿Cómo estás? Muy bien, Jessica, encantado de participar en tu programa, muy entusiasmado de abordar estos temas con tu auditorio. Muchas gracias. Y pues bueno, realmente todos tenemos una noción muy genérica de qué es la Constitución, ¿no? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que pues bueno, consta de diversos capítulos y diversos apartados, y que bueno, son 136 artículos, son 9 títulos, y que la primera sección, pues se podría decir que se hablan de los derechos humanos, de las garantías individuales, de los derechos de los mexicanos, de los extranjeros, de los ciudadanos, la soberanía nacional, cómo se integra la federación, el territorio nacional. También encontramos partes en la Constitución de la división de poderes, el poder ejecutivo, legislativo y poder judicial, de las responsabilidades de los servidores públicos, también de los estados que conforman al país. También tenemos una parte del trabajo y la previsión social, algún capítulo que habla de esta parte de las prevenciones generales, lo que no está contemplado dentro de los otros capítulos, de las reformas a la Constitución, y finalmente el 136, que habla de la inviolabilidad de la Constitución. Pero querido José Ramón, ¿qué podemos intervenir por este tema de la Constitución material? ¿Qué es la Constitución? ¿Cómo podemos abordar este tema? Sí, lo traes al dedillo, ¿no? Como se dice. Traes perfectamente estructurada la Constitución formal. Hay una cuestión muy, digamos, evidente o de sentido común, ¿no? Todo eso que tú has descrito está contenido en un texto que es una forma, o sea, es decir, como dijiste tú, son títulos, son artículos, son secciones. Y esto alguien lo dijo algún día, alguien lo plasmó algún día, ¿no? Es decir, lo redactó, lo pasó, voy a decirlo muy burdamente, a papel y tinta, ¿no? Yo entiendo que no es solo el papel y la tinta, sino es lo que implicaría todo ese documento de docere en latín, que significa lo que se muestra. Pero con esto quiero justo poner un problema, ¿no? Es decir, eso es representación. ¿De dónde está? ¿De dónde surge? O sea, ¿quién mira algo, interpreta una realidad y la lleva a un texto? Esa es la cuestión. Que cierto formalismo nos hace pensar que la Constitución es solo un texto. Esa es la idea, esa es la pregunta, la hipótesis, ¿no? ¿Será solo un texto? Y bueno, pues constitucionalistas como Peter Heberle pues han dicho que no es solo un texto, y esto es evidente. No sé, bueno, hay muchos otros autores que han expresado que la Constitución existe en la sociedad, ¿no? Y a esta Constitución le llaman Constitución material, Constitución histórica, Constitución real. De alguna manera, la forma en la que nos organizamos socialmente es nuestra Constitución. De hecho, la palabra Constitución a eso evoca, a una construcción de una sociedad, a la forma en la que operamos todos los días y generamos ese derecho público. Insisto, en algún momento alguien decide que eso tiene que ir a un documento, a un texto. Pero creer que solo es el texto, eso es lo que podríamos llamar un exceso, o sea, es decir, un ismo, un formalismo.
creer que es solo la forma. Incluso yo diría que en México y en América Latina tenemos una especie de fetichismo, es decir, como si creyéramos que el texto da lugar a los grandes cambios sociales, como si escribiéndolo de ahí mágicamente se trasladara hacia la realidad. Y esto, como sabemos, no sucede. De hecho, muchas veces los abogados, las abogadas hablan de letra muerta. Es que la Constitución tiene esto y es letra muerta. O incluso hay cosas que se contradicen dentro del mismo texto, o hay vacíos, o hay cuestiones que no se entienden, o se sobreentienden, o se malinterpretan. Y eso es parte de esa dinámica que tiene la propia estructura o la forma. El problema sería que nosotros creyéramos que efectivamente ese texto fuera taumatúrgico, es decir, que efectivamente generara de manera mágica o maravillosa una transformación en la realidad. Entonces, la pregunta es, si existe esa organización fuera, ¿no? Si la Constitución existe fuera de la Constitución, entonces, ¿cómo se debería de leer? Es decir, ¿quién está capacitado para poder entender esa, le llaman los constitucionalistas, algunos, no muchos, la costumbre constitucional? ¿Cómo es que esas dinámicas, esas prácticas constitucionales pueden pasar al texto? Los constitucionalistas lo resuelven diciendo, es la reforma constitucional. Por eso se llama reforma, ¿no? Es decir, le dale una nueva forma a la forma. Y entonces generan una especie de mecanismos hermenéuticos, es decir, de interpretación, para tratar de leer esa práctica y trasladarla acá. Ustedes ya estarán pensando, es que eso no sucede. O sea, no muchas veces el legislador es cauteloso, tiene las herramientas adecuadas para leer prácticas. De hecho, podríamos pensar, bueno, ¿y qué disciplinas o saberes se dedican a la lectura de prácticas? Puedo poner un ejemplo, ¿no? Creo que la antropología hace este ejercicio de levantamiento, se dice, ¿no? O sea, es decir, van los antropólogos, además la antropología ha avanzado muchísimo en el siglo y medio en el que se ha establecido como disciplina. Y entonces ellos dicen, o ellas dicen, las antropólogas también, que al acercarse a esas realidades, pues encuentran algunas maneras de por ejemplo, no generar una hegemonía cultural, sino decir, con mis prejuicios y mis preconceptos leo esas realidades, sino tratan de comunicarse, de dialogar con esa realidad. Entonces, tienen una manera de interpretar esas prácticas y trasladarlas luego a estos levantamientos en las que describen o definen o delinean esas prácticas. Entonces, por ejemplo, bueno, pues podría ser una especie de antropología jurídica, antropología constitucional, la que permitiera eso. La psicología social estudia cómo los grupos sociales pues operan a nivel mental, ¿no? O cultural, cómo es nuestro sistema de pensamiento. Entonces, me parece que también la psicología social podría aportar en algún momento algunas herramientas para ese tipo de lecturas, ¿no? Y así podríamos seguir, ¿no? La ciencia política, la sociología y otras disciplinas que ayudarían o servirían para poder aportar este tipo de metodologías de observación de la práctica social, que eventualmente se convertirá en constitución. Claro, no es solo el legislador, ya también estarán pensando ustedes, también es la autoridad administrativa, porque la autoridad administrativa, a través de ciertas prácticas burocráticas, va integrando también las expectativas que la sociedad va teniendo sobre el acceso a sus derechos. Y la tercera autoridad, obviamente, pues es la jurisdiccional. El juez, a través de la interpretación constitucional, va generando estos puentes. Por eso es que a veces hay toda una discusión de si los jueces están de alguna manera generando nuevo derecho constitucional o cosas que incluso la Constitución no dicen. Pero es que justo en este ejercicio ustedes entenderán que hay un problema de transliteración, ¿no? O pues sí, podríamos decir incluso de interliteralidad. ¿Por qué? Pues porque se va a oír raro, pero la Constitución también puede leerse entre líneas. De hecho, a nivel constitucional esto le llaman interpretación constitucional integral, porque
se entiende que los textos no están aislados. De hecho, podríamos jugar un poco con lo que ha dicho un famoso antropólogo, Clifford Geertz. También los contextos pueden leerse como textos y los textos como contextos, ¿no? Entonces, un artículo tiene que estar contextualizado dentro del documento en el que existe, pero además junto con otros documentos. Eso es lo que algunos constitucionalistas sofisticadamente han llamado bloque de constitucionalidad. Es una especie de corpus, es decir, es la Constitución junto con su interpretación, lo que en México llamamos jurisprudencia. Entonces, también lo que se ha dicho de la Constitución es Constitución. Y también, pues, podríamos decir que lo que ahora a nivel internacional se ha dicho respecto de cosas que están en nuestra Constitución, pero también están en tratados internacionales, es Constitución. Entonces, aquí la gran cuestión es, el texto no es solo la Constitución, ¿no? Es solo una parte de ese entramado enorme llamado Constitución. ¿Qué otras cosas son Constitución? No podríamos pensar, insisto, de manera ilustrada, que la Constitución es solo el texto que estructura, como se creía en el siglo XX, ¿no? En una especie de, pues sí, vamos a decirlo así, de que el senianismo a la latinoamericana, pues que de ahí emana todo, ¿no? No es así. No es así porque en realidad se trata, como hoy los hermeneutas han explicado, de procesos de multiinterpretación, como lo ha dicho Gadamer, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que podríamos incluso incorporar otro tipo de metodologías como las que ha hecho la teoría literaria, ¿no? Para hacer esta multidisciplinariedad, este ejercicio multihermenéutico y más adelante nos podríamos referir a también lo que podría aportar, bueno, pues algunas otras disciplinas en este sentido. Y la verdad es que me parece muy importante todo lo que nos comentas, José Ramón, porque realmente nos planteas que, bueno, que la Constitución no solamente es un texto escrito, que si bien está compuesto de diferentes títulos y artículos plasmados ya en papel, también se advierte un elemento muy importante que es la observación, que la observación es importante y que la puede realizar no solamente el legislador, sino también la parte administrativa, cómo operan todos estos grandes sistemas, tanto puede ser los servidores públicos, la sociedad en general, todos los integrantes de la misma, pueden ser niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, la inclusión de diferentes grupos vulnerables, personas integrantes de comunidades indígenas, la ciudadanía en general, y que realmente todo eso construye y va abonando a la modificación o a la actualización y replanteamiento de la Constitución para la situación en la que estemos viviendo y en la época en la que estemos viviendo. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa aquí Luchando por la Justicia de Ciudadana 660 del Instituto Mexicano de la Radio. No le cambien. Luchando por la justicia. Para fortalecer tu conocimiento sobre la forma ordenada y digna de vivir en la sociedad actual. Luchando por la justicia. Brinda herramientas educativas para promover la cultura de la legalidad, los derechos humanos y la perspectiva de género. Luchando por la justicia. Hola, ¿qué tal amigas, amigos de Luchando por la Justicia? Ya regresamos de una breve pausa y pues bueno, estamos con José Ramón Narváez, quien es investigador e integrante de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y también es docente en el posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues bueno, nos está platicando de un tema de la Constitución material y en el primer bloque estábamos platicando sobre cómo la Constitución no solamente es esta parte escrita, esta parte en donde ya está plasmada en papel los artículos y lo que consigna, ¿no? También nos estaba explicando que la Constitución tiene diversas acepciones, lo que es la aplicación, la interpretación que pueda darle la ciudadanía a esta Constitución y cómo puede ir transformándose con base en la observación y en la situación en la que estemos, ¿no es así, querido José Ramón? Así es, Jessica. Definitivamente la Constitución es más que un texto. Ok, y bueno, ¿cómo se da esta interpretación a través de la ciudadanía? ¿Cómo es que nosotros como ciudadanos, que somos personas de a pie, podemos interpretar o
colaboramos en esta interpretación que se puede dar a la Constitución y que gracias a esta interpretación, me imagino, es que las autoridades como lo es el Poder Legislativo pueden hacer estas modificaciones a la Carta Magna. Sí, mira, Jessica, definitivamente, bueno, pues nosotros tratamos de entender o generar a través del sentido común algunas normas sociales que eventualmente serán constitucionales. Es decir, interpretamos que podemos hacer ciertas cosas y esto Guastini lo ha llamado interpretación popular de la Constitución, ¿no? Es evidente que todas y todos nosotros por la mañana, si salimos a la calle, entendemos que tenemos un derecho a la libre circulación, ¿no? Manifestamos nuestras ideas a través de redes sociales, nos reunimos en grupos para hablar de diferentes cuestiones o temas. Entonces, constantemente estamos ejerciendo nuestros derechos, pero también estamos interpretando cómo los deberíamos ejercer. Eventualmente, incluso estos ejercicios no son como se quisiera, ¿no? O se pervierten, pero digamos que sí hay una especie de fisiología, ¿no? O sea, hay una vida de la Constitución, hay una vida constitucional. Carlos Petit decía que hay países en los que hay constitución escrita, pero no hay cultura constitucional, ¿no? O sea, no hay una idea de la vivencia de lo constitucional. Y viceversa, hay países que no tienen constitución escrita y tienen cultura constitucional, o podríamos decirlo también a través del tiempo. Nosotros quizá en algún momento no teníamos propiamente una constitución formal escrita, pero teníamos una idea de lo constitucional. Por eso es que López Austin, por ejemplo, se atreve a decir que hay una constitución real en Tenochtitlan, ¿no? Y escribe un libro famoso a propósito de eso. Bueno, yo iría más allá, como tú dijiste, hay grupos indígenas que entienden lo constitucional, ¿no? El problema es que como nosotros somos analfabetos en las cuestiones alegóricas, en otros idiomas, lo queremos ver de una forma jerárquica, vertical, escrita, formal, no sé si me explico. Y pues otros grupos lo ven de otra manera. Claro que generan asambleas, se reúnen, tienen una forma de entender esa normatividad. Yo he dicho que, por ejemplo, los árboles de la vida en las distintas culturas mesoamericanas funcionaron como una especie de narrativa constitucional. O sea, es decir, había toda una idea de corte incluso mitológico, insisto, muy antropológico, que decía, pues así se estructura la comunidad, estas son las cosas que nos identifican. Entonces, si esa es la tesitura, es decir, si la población interpreta cómo debe vivir en comunidad, entonces ahí está un poco el secreto de esa constitución, y ahí es donde deberían de ir, como dijiste tú, los legisladores, los jueces constitucionales y todas las autoridades a tratar de hacer esas conexiones, a tratar de hacer esos puentes, a tratar de leer esa interpretación popular constitucional. A muchos abogados, abogadas les molesta esta postura o les incomoda esta propuesta, porque claro, les implica más trabajo. Es más fácil y más cómodo hacer ajustes a un texto, poner comas, trasladar, hacer iniciativas. Eso es muy cómodo, porque no tienes que verificar cuál será el impacto social, no tienes que hacer una especie de proyección, ¿no? O de prospectiva para ver si eso va a tener un resultado positivo o no. Entonces, requiere de un trabajo, como dije en la primera parte, pues más multidisciplinario, más multihermenéutico, y los abogados a veces están muy cómodos, están en una zona de confort, haciendo solo ajustes a la forma. Entonces, esto requeriría incluso una especie de teoría de la cultura, es decir, preguntas como, bueno, todo el mundo se llena la boca con el principio de persona, pero no es una persona abstracta, cualquier persona, es una persona concreta, como decía Foucault, ¿no? Un sujeto empírico que vive dentro de una cultura. Entonces, no es el principio pro persona liso y llano, es el principio pro persona para mexicanas y mexicanos, que tienen además una diversidad cultural enorme y que tienen una forma de entender su autodeterminación distinta. Entonces, esto llevaría a una metodología mucho más sensata y respetuosa de la complejidad, de la diversidad, de la pluralidad. Todas estas palabras son las que marcan a nuestra generación. Querer
hacer un texto simple, sencillo y codificado que llegue a un sujeto abstracto determinado. Ese es nuestro problema, porque entonces podríamos estar hablando, estamos teniendo una especie de ejercicio hermenéutico de la Constitución de tipo, por ejemplo, patriarcal, ¿no? O de supremacía racial, como sucede, y no debería de ser el caso. Voy a poner el ejemplo que siempre pongo, ¿no? Cuando yo digo, ¿cuál es el núcleo del derecho electoral? La mayoría de la gente me dice, bueno, pues es el derecho al voto. Y dentro del derecho al voto, la práctica específica del voto. ¿Y qué características tiene el voto? Y todo el mundo contesta de acuerdo a la Constitución formal. El voto es libre, secreto, universal. Yo les digo, ¿están seguros que es secreto? Sí, la Constitución es muy clara, la Constitución escrita. Dice, es secreto. Yo digo, muy bien, pero hagamos una interpretación más amplia, ¿no? La podríamos hacer desde el propio texto. El artículo 2 constitucional dice que las prácticas constitucionales de las comunidades indígenas son también constitución. Y pues resulta que en una constatación antropológica nos damos cuenta que en casi todas las comunidades indígenas el voto tiene la característica de ser público. Entonces, ¿qué pasó? La Constitución se contradice porque en un artículo dice que el voto es secreto y el artículo 2 permite, y además la jurisprudencia, por ejemplo, el Tribunal Electoral, permiten que ese voto sea público. No, no es una contradicción. Lo que pasa es que el núcleo es el derecho al voto. La forma en la que se ejerce el voto, esa práctica, esa interpretación constitucional popular, lleva o permite pues que algunas comunidades digan yo voy a votar a mano alzada o por ovación o por pelotón o en el pizarrón. Ahora, ¿eso es malo? No, es buenísimo porque eso quiere decir que hay una pluralidad de prácticas. Incluso podríamos analizar, ahora, ¿qué es mejor? ¿Lo secreto o lo público? Y entonces la gente empieza a pensar y dice, a ver, lo secreto es necesario porque si no me perseguirían por mis ideas políticas. Ah, o sea, tú votas de manera secreta por miedo a las represalias. Entonces nosotros vivimos en una sociedad en la que el acoso político está constitucionalizado. ¿Ven? O sea, todas esas preguntas van llevando a un área muy interesante, es decir, la Constitución no solo es texto, porque si nos quedáramos solo con el texto y hiciéramos una interpretación literal, tendríamos que llegar necesariamente a la conclusión de que nuestros derechos político-electorales, según la Constitución, nos permiten solo votar de manera secreta, ¿sí? Más o menos. Yo creo que en un futuro incluso, bueno, ahora con el presupuesto participativo, por ejemplo, en muchos barrios de muchas ciudades se vota de manera pública o se puede llegar a votar de manera pública y es una práctica constitucional, es una forma en la que nosotros interpretamos cómo ejercer un derecho concreto, que es el derecho al voto, a través pues, de nuestro sentido común. Es así que la sociedad debería estar más consciente de ello, ¿no? Insisto, hay ¿cómo diría? Una clase política, un gremio abogadil que no quiere esto, ¿no? Porque siente que ese es parte de su coto, ¿no? De su poder, de decir yo solo interpreto la Constitución, hay que evitar que la Constitución se desperdigue hermenéuticamente, pero me parece que es una visión anacrónica. Estamos hablando de sociedad del conocimiento, estamos hablando de horizontalidad, de empoderamiento. Todos esos conceptos llevan a pensar en que la sociedad debe apropiarse de la Constitución, debe sentirse parte de la Constitución. De hecho, esa es la idea de Constitución, ¿no? De constituirnos. De hecho, en alguna metáfora, podríamos decir que además todo ese lenguaje del derecho público se trajo desde el derecho privado, ¿no? O sea, las sociedades se constituyen, ¿no? Como una sociedad civil, pero el punto es que esta sociedad que es la nuestra, esa sociedad, esa nación, bueno, pues se constituye de otras maneras. Entonces, yo diría, ese es el punto, ¿no? Le falta mucha más sensibilidad al servidor público, ya sea de cualquier nivel, para entender que las personas viven la Constitución y a las personas les falta estar más conscientes de cómo es que contribuyen a esta dinámica constitucional. Bueno, voy a dar mis redes sociales, ¿no?
por quien quiera seguir con este diálogo, polémica, discusión. Estoy en Twitter como JR Narváez y en Facebook como Justo Hidalgo, que es un perfil que ahí creé para mis estudiantes, pero ya creció y ya es difícil cambiarlo. Justo Hidalgo, José Ramón Narváez. Ay, pues muchas gracias, José Ramón. La verdad es que también en este segundo bloque nos has transmitido que realmente hay como una cierta resistencia, ¿no? Para poder realizar una interpretación más abierta y más incluyente para toda la ciudadanía, que no solamente la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos puede ser interpretada por los juristas, ¿no? Por las personas que estudiaron Derecho, por los que se dedican a la abogacía, que también puede ser una herramienta porque nos aplica para todos, porque nos es útil para todos y que realmente debería ser una inclusión para que todas las personas pudiéramos en el ejercicio de nuestros derechos y de nuestras facultades y nuestras atribuciones, poder realizar una lectura más integral, una lectura más completa, una lectura más incluyente de todas las personas, de todos los grupos hacia la Constitución, y que realmente no es una tarea propia de estos servidores públicos o de estos sectores de juristas, ¿no? Pero bueno, se nos está acabando el tiempo y tenemos un minuto, José Ramón. ¿Qué te gustaría concluir? Bueno, pues eso, que tenemos que despolitizar la Constitución o repolitizar, ¿no? Como se quiera, es decir, y hacerla más social, más democrática, ¿no? No pensar de manera fetichista que es un texto solamente y que a partir de ese texto se va a transformar la sociedad. Igual pues por ahí en redes sociales, en YouTube, en general en internet pueden encontrar algunas charlas en donde abordo este tema. Tengo un libro sobre esbozos de historia constitucional matizada, también insisto, la idea es seguir con este diálogo, con esta pues reflexión sobre qué es lo constitucional. Yo te agradezco mucho, Jessica, al IMER, y pues estoy a sus órdenes, como señalé en redes sociales. Muchas gracias, querido José Ramón. Pues bueno, esto fue Luchando por la Justicia del Instituto Mexicano de la Radio. Nos escuchamos a través de Ciudadana 660 y a través de diversas plataformas digitales del propio IMER Radio. Y pues bueno, también tenemos el podcast para quien guste escuchar y repetir estas interesantes intervenciones de nuestros queridos invitados. Lo pueden hacer a través del propio portal del Instituto Mexicano de la Radio. Yo soy Jessica Torres y nos escuchamos la próxima semana. Que tengan excelente fin de mes y nos escuchamos a la próxima. Adiós. El artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. Luchando por la justicia. Luchando por la justicia.